Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro paso por Turquía. Espero que os guste. Norvik. Y tras celebrar el cumpleaños de Luis por todo lo alto en Oludeniz, nos fuimos a Siralis. Es un pequeño pueblecito rural situado a poco más de 1 hora en coche al sureste de Antalya. Hola, buenos días. Dormimos varias noches en este lugar y la verdad que súper tranquilos, muy cerquita de la playa. Y aunque hoy el día no nos acompaña mucho, es un lugar increíble. Un lugar donde pasar bien una semanita de relax o haciendo deporte, porque aquí se puede coger la bici, se puede escalar, puedes nadar en el mar, coger el kayak, puedes hacer un montón de actividades. Y es súper tranquilo. Y lo que para unos no es nada, para otros puede ser un gran impedimento. ¡Ale! ¡A seguir! Un vecino. Es súper grande. Vamos a escalar. Tenemos que cruzar al otro lado del río y encontraremos la pared. Tenemos que cruzar el río. Pues ya estoy lista. Me he cambiado los zapatos, me he puesto los Crocs para que no me pase como ayer, que ayer me caí dentro del agua. Y la verdad que ha sido un poco complicado llegar hasta este punto porque la carretera está al otro lado de la valla y para acceder al río está todo lleno de restaurantes. Entonces hemos tenido que saltar una valla para poder acceder a esta parte del río y ahora toca pues cruzarlo. Y vamos a investigar esa zona. Está helada. La verdad que el paisaje es chulísimo y como ya es primavera huele todo genial. Un olor a flores buenísimo. Pues ya estamos al otro lado. Vamos a ver. Y parece que tenemos compañía escalando. Estamos en el Monte Quimera y vamos a ver las llamas que salen del suelo. Y ya hemos llegado. El lugar también es conocido como Yanartash, que significa
rocas ardientes y se caracteriza por un fuego permanente por las emisiones de metano. Marshmallow, quemando nubes. Marshmallow. Marshmallows. We use, sorry, The correct name is guimauve, ¿no? guimauve is... ¿Qué pasa? ¿Quieres una nube tú? A ver cómo te comes eso. Está rico. ¿Está rico? Estaban tan buenas que nos comimos una bolsa entera. Y como no, Luis jugando con fuego. Vaya. Uh-oh, Ahora. you broke it. Muy bien. Y cambiamos nuevamente de escenario. Pasamos de estar comiendo nubes en una hoguera a una gran ciudad, Antalya, caracterizada por sus yates de lujo, sus grandes hoteles y sobre todo por sus famosas telenovelas. Puede ser curioso, ¿no? Esto es azúcar puro. Ahora va. Do you know this one? What is this? This is tea. Ottoman Chai. tea, good for health, for sinus. I offer you one glass, just have a try. Little present. Ya ves, chulo, ¿eh? ¡Wow! No. Thank you. Natalia. Estamos en Antalya. Esta es la versión de yoga de los otomanos. Ponerse una cabra en la espalda. I could wear this. Nos vamos a comer un helado de aquí y es pistacho con la base de helado. Esto sabe raro. Y ahora nos vamos a hacer el barranco de Goynuk, que está situado entre Siralis y Antalya. Pues ya hemos llegado al parking y hemos ido a la entrada para preguntar a ver si podíamos hacer el barranco con nuestro equipo. Nos han dicho que no se podía, que estaba prohibido, que el barranco se tiene que hacer en verano y con su material, no con el nuestro. Y aparte que, bueno, que ahora solo podíamos coger una Zodiac para dar un paseíto por el cañón
y también habían unas tirolinas para hacer, o sea que todo súper turístico, un rollazo, todo pagando, y lo único que podemos hacer es hacer una caminata para ver la zona, al menos, ya que estamos aquí. La entrada cuesta 15 linares por persona y está prohibido para los perros, así que, chicos, os tenéis que quedar aquí. Venga, para adentro. Muy bien, Dark. Grey, adentro, pasa. Venga, pasa para adentro. Muy bien. Vale, hasta luego. A ver. Merhaba. Hicimos noche en el barranco de Guber, que se encuentra a muy pocos kilómetros al norte de Antalya. Y así fue como amaneció. ¡Qué pasada! They just came out of nowhere. ¡Ay, se están comiendo el papel! ¡Ay! ¡Hola, perrito! ¡Hola! Y esa fue la última noche que pasamos con nuestros amigos canadienses, Matthew y Shore. Pero sabemos que volveremos a vernos. Si no es en Europa, será en Canadá. Y continuamos nuestro viaje. Hemos llegado al cañón de Guber. Sí, mira, aquí hay salto aquí. Míralo. Comimos tranquilamente con unas vistas increíbles y metimos rápidamente a los perros dentro del auto porque coincidimos con un grupo de procesionarias que curiosamente estaban formando un círculo y entonces pensé, ¿qué pasa si retiramos una? Hola, estamos en Geyikbayiri y es una zona de Turquía mundialmente conocida por todos los escaladores, porque hay más de 1000 vías y se encuentra a unos 25 kilómetros de Antalya. Hay 20 sectores de roca caliza y muchos con cuevas y desplomes. La verdad que es una pasada. Es increíble. El nivel medio de las vías quizás sea un sexto, ¿no?
Sí. Sexto, sexto B. Según la guía tienes desde cuartos hasta décimos. Pero bueno, cuartos hemos visto pocos. Y eso, los sextos son bastante asequibles, están bien protegidos y sencillo progresar Sí. por ellos. Además, la aproximación es buenísima, apenas tienes que caminar para llegar a pie de vía. Puedes aparcar a 5 o 10 minutos, justo está la carretera allí. Y tienes un montón de campings para quedarte unos días si quieres acampar por allí. Nosotros hemos aparcado en una pequeña explanada que había aquí cerca y al lado de una fuente que es un manantial donde viene muchísima gente local a llenar botellas de agua. Así que la zona muy bien. Para quedarse un tiempecito y practicar la escalada, genial. Y cuando te enganchas, ahí detrás está el mar. Detrás de esa montaña tienes la playa de Antalya. Hoy es nuestro segundo día de escalada y esta zona es una pasada, tanto para escalar como para hacer alguna caminata por aquí. Es muy chula. Como grita, ¿eh? Vaya. Wow. No. ¿Qué haces gritar a la mujer? Dark. Wow. No, que no. Wow. Vale ya, Dark. que me va a pegar. Se acabó. Oh. Sí. Nos despedimos de Kejikajiri con una familia encantadora. Hi. I'm from Turkey.